Saludos fraternales a todos nuestros hermanos que nos dan una vez más la oportunidad de poder llegar hasta ustedes a través de este video estudio. Bienvenidos a nuestro tema número 5 de la serie de los 144,000 redimidos del Cordero. Hoy vamos a continuar nuestro tema que estamos tratando en esta serie, esperando en el Señor que pueda ser de gran provecho y de mucho ayuda para todos aquellos que están diligentemente en busca de la verdad. Sin más preámbulo, quiero invitarles a que oremos a nuestro Dios antes de introducirnos con nuestro estudio y pidamos a Él la bendición en esta hora. Vamos a arrodillarnos los que tengan la posibilidad. Bendito Dios que habitas los cielos, la tierra y todo el universo. Le damos gracias, Padre, porque nos ha dado el don maravilloso de la vida, el privilegio de poder venir una vez más con su santa palabra para poder ser transmitida a su pueblo. Le rogamos, oh Dios, que la bendición suya nos acompañe en este momento de estudio. Sea el Espíritu Santo del cielo trabajando en nuestras vidas, en nuestras mentes y en la mente de cada uno de aquellos que va a recibir este pan espiritual. Le rogamos, oh Dios, que abras nuestro entendimiento y nos ayudes, oh Dios, a entender su verdad, su palabra. Ayúdanos, oh Dios, a despojarnos de todo prejuicio existente en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a desalojar todo aquello que ha sido mal aprendido y a poder, Señor, aprender correctamente la verdad. Padre, quédase con nosotros en este tema tan importante de los 144,000, un tema trascendental para el tiempo del fin. En sus manos, oh Dios, nos encomendamos en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Quisiera invitarlos a ir al libro de Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 al versículo 34. Jeremías nos habla acerca del tópico que venimos tratando desde nuestro estudio anterior. En nuestro estudio anterior hemos visto cómo Dios pretende cumplir la promesa que le hizo a la descendencia de Abraham. Y hemos visto a lo largo de las Escrituras, a través de diversos profetas, cómo han hablado acerca de este acontecimiento, de este día, cuando Dios finalmente restaure a las 12 tribus que una vez fueron despojadas o fueron destituidas de la gracia de Dios. Hemos visto de cómo el apóstol Pablo en el capítulo 11 del libro de los Romanos nos habla acerca de este acontecimiento maravilloso. Y hemos visto cómo se nos insta a aquellos que somos gentiles o que son gentiles de entre todas las naciones a que tengan cuidado de no menospreciar la descendencia directa del patriarca Abraham. Hoy vamos a continuar tratando el tópico de los 144,000. Como ya hemos visto en el libro de Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 4 en adelante, se nos habla de los 144,000 y de una manera específica se nos dice que son sellados de las 12 tribus de Israel. Es evidente entonces de que todo el panorama que Apocalipsis nos presenta es el cumplimiento básicamente de la profecía de la cual muchos profetas de la antigüedad hablaron al respecto en relación a la restauración de la descendencia de Abraham, las 12 tribus de Israel. Pues el libro de Jeremías nos viene hablando acerca de ello. En nuestro tema de hoy vamos a ver cómo es que Dios va a restaurar las 12 tribus de Israel, si realmente los 144,000 sellados deben ser sellados de las 12 tribus de Israel. Vamos a ver la diferencia entre las 12 tribus de Israel y la tribu de Judá, o un residuo de la tribu de Judá que está actualmente en el Estado de Israel, reunida desde el año 1948.
Vamos a ver, hermanos queridos, el llamado que Dios hace y vamos a ver cómo es que Dios efectúa el sellamiento de los 144,000. Vamos a ir al libro de Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 al versos 34. Y nos dice lo siguiente: obsérvese que la profecía que vamos a leer no se ha cumplido todavía y que está al borde de su cumplimiento a medida llegamos al tiempo del fin. Dice lo siguiente: vienen días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Eterno. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mis leyes en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará más a su prójimo ni a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, dice el Señor. Y perdonaré su maldad, y no me acordaré más de sus pecados. Hermanos queridos, en esta cita claramente el Señor nos dice que vienen días, y esto no lo dice el hombre, no lo dice el pastor, no lo dice ningún evangelista o ningún predicador, sino que lo dice el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se va a cumplir, le guste al pastor, le guste al predicador, le guste al hermano o no le guste, se va a cumplir porque es Dios quien lo ha dicho. Dice el Señor: en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. Obsérvese que el pacto que está describiendo Jeremías es un pacto con las dos casas de Israel. Es decir, con la casa de Israel y con la casa de Judá, que antiguamente es la forma que usaban para determinar o describir o identificar la diferencia entre el reino del norte y el reino del sur de las 12 tribus. Dice que este pacto que Dios va a hacer es un nuevo pacto con las dos casas de Israel. Dice que este pacto no es como el pacto antiguo, sino de que es un pacto nuevo, un pacto diferente. Y este pacto va a hacerse en aquellos días, dice el versículo 33, después de aquellos días. Y sigue diciendo: ¿en qué consiste este pacto? ¿Cuál es el pacto que Dios pretende hacer con las dos casas de Israel? Es decir, con las 10 tribus del norte y con las 2 tribus del sur. Dice que Él va a poner sus leyes en el corazón y en sus mentes. Ay, hermanos, no va a ser como en el antiguo tiempo, que le va a dar 2 tablas de piedra, sino que ahora las va a escribir en el corazón y en la mente. ¿Por qué Dios va a hacer esto? Porque Dios está hablando de un tiempo cuando Él va a cambiar nuestra naturaleza. Él va a hacer un cambio del corazón carnal a un corazón espiritual. Va a quitar un corazón de piedra y va a poner un corazón de carne según el Espíritu. Es decir, va a haber una transformación. Por naturaleza, Dios va a poner en el corazón de sus hijos el deseo de hacer lo justo, el deseo de hacer lo bueno. La naturaleza que una vez Dios le dio al ser humano en la persona de Adán y Eva. Y dice que Dios va a escribir en nuestro corazón sus leyes. Quiere decir que por inercia,
por naturalidad, nosotros vamos a obedecerle a Él. Al punto que Jeremías dice que ninguno más le enseñará a su compañero, porque todos por naturaleza del Espíritu sabrán qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Ahora, mis hermanos, esto nunca ha ocurrido en las tribus de Israel. Es decir, nunca las tribus de Israel han recibido este cambio, porque recuerden que esta es una profecía de la cual Dios está diciendo que va a cumplir con la casa de Judá y con la casa de Israel, es decir, con las dos casas de Israel, con las 12 tribus. En otras palabras, con la descendencia de Jacob. Nunca Dios ha ejecutado tal profecía. Y por el contrario, continuamente desde los tiempos de Jeremías, las tribus de Israel se caracterizaron por ser rebeldes a Dios, por ir en constante rebeldía en contra de su Creador. Por eso es que fueron mandadas como esclavas a Babilonia. Por eso es que fueron destruidas en el año 70. Por eso es de que fueron destituidos y fueron despojados de sus territorios. Y hasta el día de hoy siguen esparcidas sobre toda la tierra. Es decir, esta profecía donde Dios hace un nuevo pacto, donde Dios transforma la naturaleza de los descendientes de Jacob, nunca ha encontrado su cumplimiento. Pero está ahí. Es decir, no solamente lo habla el profeta Jeremías, hay diversos profetas de las Escrituras que tratan el tema. Y allá Pablo en el capítulo 11 de Romanos nos dice que Dios tiene un tiempo designado que le va a otorgar a los gentiles, y cuando ese tiempo haya terminado, entonces Dios salvará a Israel. Ah, mis hermanos, cuán grande y profunda es el pensamiento de nuestro Dios. Todos los profetas hablan de este evento. Si los únicos que no hablamos de este evento somos nosotros los hermanos, somos nosotros los adventistas del séptimo día. Pero los profetas lo hablan, incluyendo a la hermana White, que ya vamos a ver citas de ella. Dice el libro de Sofonías, en el capítulo 3, versículos 12 al 13. Sofonías nos vuelve a profetizar, nos vuelve a recalcar lo que ya Jeremías nos lo dijo. Mire lo que dice Sofonías: dejaré en medio de ti un pueblo manso y humilde, que confiará en el nombre del Eterno. El remanente de Israel no cometerá injusticia, ni dirá mentira, ni en sus bocas se hallará lengua engañosa. Serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Miren lo que dice Sofonías, mis hermanos. Dice que Dios va a dejar en medio un pueblo manso y humilde, que confiará en el nombre del Eterno. Y nos habla de qué pueblo manso y humilde es este. Nos dice que es el remanente de Israel, un remanente especial, un remanente escogido por gracia, dice Romanos 11. Un remanente, un residuo de la descendencia de Abraham. Dice que no cometerá injusticia, que no dirá mentira, ni en sus bocas se hallará lengua engañosa. ¿A qué le suena esto? ¿Hay alguna profecía en Apocalipsis que nos dice que haya un grupo especial en la cual no tendrá mentira en sus bocas, que son sin engaño? Sí. Hermanos,
Aquí estamos viendo en Sofonías 3:12 al 13 la profecía de los 144,000, el remanente de Israel que profetiza Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Solamente que aquí lo estamos viendo en los labios de Sofonías. Sofonías nos está diciendo que este remanente de Israel, que allá en Apocalipsis se le da un número y dice que son 144,000, son 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Dice que este remanente de Israel no cometerá injusticia. Es decir, será un remanente revestido de la justicia de Cristo. Dice que el remanente de Israel no dirá mentira. Quiere decir de que no hay engaño en sus bocas. No hay lengua engañosa en ellos. Lo mismo que dice Juan en el capítulo 14 del Apocalipsis. Dice que son sin engaño en sus bocas. Es decir, son dos profetas con tiempos diferentes donde ellos están escribiendo. Dos profetas diciendo o hablando del mismo acontecimiento, pero en diferente tiempo y época. Hablando del mismo evento, del mismo remanente, del mismo grupo de sellados de los hijos de Israel, mis hermanos. Como les dije hace un momento, todos los profetas hablan de este acontecimiento. Los únicos que no hablamos de esto somos los adventistas del séptimo día. Pero no porque no tengamos la luz. No es porque Dios no se lo haya revelado. Es porque no queremos oír la voz de Dios. No queremos hablar la verdad. No queremos enseñar al mundo, enseñar a nuestro pueblo lo que Dios nos ha encomendado enseñar. Algunos porque estamos bloqueados de nuestros cerebros. Estamos pensando de que la última verdad para la iglesia fue el sábado. Y ahí nos quedamos y no paramos a hablar del sábado, del sábado, del sábado y del sábado y del sábado. Yo no digo que esté mal hablar del sábado. Es parte de nuestra verdad presente. Pero la verdad no se limita al sábado. Hay una luz que se va ampliando como la aurora, hasta llegar a su punto más brillante. También tenemos el tema de los 144,000. Por eso es que lo estamos tratando en esta ocasión. Hermanos amados, ¿quién entiende a Dios? ¿Cómo es posible que Dios vaya a tener un remanente de la descendencia de Jacob en el último tiempo de la historia de esta humanidad? Y de la cual los profetas, el último profeta nos dice que hay hasta un número específico que Dios tiene contabilizado: 144,000. ¿Quién entiende a Dios? E incluso el mismo apóstol Pablo llegó a esa conclusión. ¿Quién puede entender los misterios de Dios? Al explicar el misterio de la restauración de Israel en el capítulo 11 de Romanos, Pablo termina concluyendo ese capítulo diciendo: ¿quién entiende a Dios? Leámoslo. Romanos 11, versículo 33 al 36. Mire lo que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre jamás. Miren la conclusión en la que llegó Pablo. La pregunta, dice Pablo, dice profundidad
de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Hermanos, vemos muchos adventistas que queremos obligar a que Dios se adapte a nuestra forma de pensar, a nuestros pensamientos estrechos y limitados. Hay muchos adventistas que dicen, bueno, que es cierto que Juan en el Apocalipsis dice que son sellados de las 12 tribus de Israel, pero eso lo debemos entender que es el Israel espiritual, es decir, son gentiles espirituales, tomados como el Israel de hoy. No, mi hermano, eso no es lo que Juan está diciendo en el capítulo 7 de Apocalipsis. Juan en el capítulo 7 de Apocalipsis literalmente me está diciendo que son 12,000 de cada tribu de los hijos de Israel. Y Romanos, el apóstol Pablo en Romanos me está diciendo que Dios tiene un tiempo donde pretende restaurar la descendencia de Israel. Y le está advirtiendo a los gentiles que no se enorgullezcan, porque Dios es tan poderoso para volver a reinjertar a los descendientes de Abraham. Y termina concluyendo diciendo, dice, sí, les parecerá extraordinario lo que les estoy diciendo. Claro, porque en ese momento a los gentiles que él les estaba hablando, ellos estaban viendo cómo los hijos de Israel, los judíos de la época, estaban con un corazón empedernido, en contra de la verdad de Cristo crucificado y resucitado, en contra del mensaje de salvación que estaba proclamando la iglesia primitiva. Ellos estaban viendo que los mayores enemigos de la iglesia cristiana eran los israelitas. Y entonces ellos no entienden cómo es que Pablo les está diciendo que no se enorgullezcan, que no se llenen de vanagloria, porque Dios es tan poderoso para poder hacer que estos se conviertan. Y da la profecía. Dice que esta profecía es un misterio. Es un misterio que iba a ser entendido hasta cuando el tiempo de la restauración estuviera próximo en llegar. Y hermanos, sigue siendo un misterio para muchos de nosotros como adventistas del séptimo día, porque queremos hacer oídos sordos a lo que los profetas han anunciado. Si el apóstol Juan en Apocalipsis me está diciendo que son 12,000 de cada tribu, debemos dejarlo tal como él lo dijo. No supongamos ni inventemos alguna teoría en relación a ello. Hermanos, debemos dejarlo como el apóstol dijo, es decir, son 144,000 que corre sangre en sus venas del linaje de Abraham. Es decir, son 144,000 que están regados en todo el mundo y que sobre ellos hay sangre de Jacob. Y así debemos dejarlo. Ahora, vamos a ver que todo esto ha sido muy bien planificado por Dios. Por eso es que Pablo le llama a esta restauración un misterio. Porque Dios ha ocultado muchas cosas ante la vista de aquellos ojos superficiales, para que no entiendan la maravillosa verdad. Vamos a ver cómo Dios ha planificado esta restauración. ¿Cómo es que Dios ha planificado este acontecimiento de la cual muchos profetas de las Escrituras hablan de este evento? Yo he mencionado y he leído citas de algunos de ellos, pero hay muchas profecías en relación a la restauración de los hijos de Israel. Ahora, existen varias preguntas que seguramente viene a rondar nuestras mentes. Una de estas preguntas es, ¿cómo es posible que Dios va a restaurar las 12 tribus cuando realmente hoy en día no existen? Es decir, a excepción de la tribu, de un remanente de la tribu de Judá, pero ya hemos visto que este remanente de la tribu de Judá que se encuentra ahora poblando al Estado de Israel,
es un remanente anticristiano, es decir, lo que menos quieren saber ellos es de Cristo porque no lo aceptan. Y ya hemos visto que los 144,000 son cristianos porque siguen al Cordero por donde quiera que Él va, es decir, siguen a Cristo. En otras palabras, no podemos considerar la idea que los 144,000 son sellados en un estado de rebelión contra Cristo. Entonces, evidentemente, estos judíos de hoy que se encuentran poblando al Estado de Israel desde 1948, no son los que las profecías están anunciando. Entonces la pregunta surge, entonces, ¿quiénes son y dónde están? Recordemos que lo que hay ahorita mismo en el Estado de Israel es un residuo muy pequeño de la tribu de Judá y parte de la tribu de Benjamín. Pero la profecía de la restauración de Israel no es concerniente a Judá solamente ni a Benjamín, es concerniente a las 12 tribus que fueron esparcidas. Entonces, evidentemente, las 12 tribus deben estar esparcidas. Y 10 de ellas, de una manera más rotunda, se han perdido entre las naciones paganas. Es decir, no se pueden identificar. Y la gran mayoría de los de la tribu de Judá y de los de la tribu de Benjamín también están perdidos entre las naciones paganas. La gran mayoría, a excepción de ese residuo que se ha reunido en el Estado de Israel. Entonces, para esto, mis hermanos, vamos a ir muy atrás en la historia. Vamos a ver qué pasó, qué ocurrió y cuál es el propósito de Dios al permitir que todos estos acontecimientos pasados se hayan cumplido. Vamos al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 17, versículo 6. Vamos a leer primero este versículo y después vamos a saltarnos a un poco más adelante. Dice lo siguiente, vayan siguiéndome a la lectura. En el año 9 de Oseas, tomó el rey de Asiria a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halal y en Jabor junto al río de Gozán y en las ciudades de los medos. Ahora veamos Segunda de Reyes 17, 16 y 18. Y dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios, es decir, las 10 tribus del norte, y se hicieron 2 becerros de fundición, también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, provocándole a ira. El Señor, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, que no quedó sino solo la tribu de Judá. Ahora vayamos al versos 23 al 24. Hasta que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como Él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, y de Cuta, y de Iba, y de Hamat, y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria, y habitaron en sus ciudades. Entonces, mis hermanos, aquí estamos viendo el acontecimiento, aquel evento donde Dios decide ponerle fin a las 10 tribus del norte. Y ahí dan las especificaciones, se describe por qué Dios los expulsa de su tierra y los manda al exilio hasta el día de hoy. Es decir, los hijos de Israel fueron expulsados de su propia tierra y fueron enviados como cautivos en todo el imperio de Asiria, y obviamente vendidos como esclavos al punto que fueron a parar hasta los puntos más remotos de la tierra, donde se comercializaban los esclavos. En otras palabras, mis amados hermanos, Israel fue esparcido entre las naciones paganas. Es decir, llegó a todos los rincones de la tierra, esparcidos
por el imperio asirio y vendidos como esclavos. Ese fue el destino, esa fue la conclusión de Israel a causa de sus pecados y de sus rebeldías. Ahora, dice Ezequiel capítulo 36, versículo 17 al 23. Mire lo que dice. Hijo de hombre, morando en su tierra, la casa de Israel la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y entrados a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son el pueblo del Señor y de la tierra de él han salido. Es decir, Israel fue enviado a las naciones y al ser enviado a las naciones, dice la Escritura que ellos profanaron el nombre de Dios. Hermanos queridos, en conclusión, Israel se perdió entre las naciones paganas. Se mezcló entre los paganos, uno tras otro. Convivió hasta el punto que es imposible identificarlos racialmente. Es decir, visualmente no podemos identificar quién es un israelita, porque está mezclado. Es decir, su sangre se mezcló con la sangre de los gentiles y se extendió sobre toda la faz de la tierra. ¿Sabe cuándo ocurrió esto? Ocurrió aproximadamente 2700 años a partir de ahora hacia el pasado. Es decir, hace aproximadamente 2700 años o 2800 años, Israel fue expulsado por todas las naciones. Tiene 2800 años o 28 siglos que está rondando entre todas las tierras gentiles, entre los pueblos gentiles. Cualquiera puede decir: ¿y quién se puede acordar de las 10 tribus? ¿Quién se puede acordar de estas tribus que se han perdido entre las naciones? Bueno, realmente nosotros quizás no. Realmente los seres humanos quizás no. Pero su Padre, es decir, Dios, Él sí. ¿Qué padre se va a olvidar de sus hijos? ¿Qué padre va a ignorar a sus hijos esparcidos, perdidos entre las naciones? Y como ustedes sabrán, también la historia nos dice que después de que las 10 tribus fueron esparcidas, dice que la tribu de Judá también fue esparcida, primeramente en Babilonia, en el tiempo de Nabucodonosor. Fue mandada a Babilonia, ahí se quedaron muchos, se esparcieron muchos por el imperio babilónico, y un residuo de ellos regresó a Judá después de 70 años. Pasaron algunos siglos en Judá, luego vino Cristo, se dio la profecía también de su destrucción, y en el año 70 fueron esparcidas las últimas 2 tribus, o el residuo de las últimas 2 tribus, sobre todas las naciones por el imperio romano. Eso fue en el año 70. En el tiempo del apóstol Santiago, las 12 tribus, es decir, las 10 primeras que fueron esparcidas primeramente y las 2 últimas, en el tiempo del apóstol Santiago ya estaban todas esparcidas. Por eso es que Santiago en el capítulo 1, en el versículo 1 dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Es decir, en el tiempo cuando él está escribiendo esta epístola, las 12 tribus completas ya están esparcidas, perdidas entre las naciones paganas, corriendo entre medio de los gentiles. Hermanos, las últimas 2 tribus tienen casi alrededor de 2000 años que fueron esparcidas. Y las primeras 10 tienen alrededor de 2700 años que fueron esparcidas.
¿a quién le interesará su restauración? A Dios, porque son muy amadas por causa de los padres. Eso dice Pablo. Romanos capítulo 11, léaselo completamente. Dice que son muy amadas por causa de los padres. Por eso Dios no se va a olvidar de ellas. Por eso todos los profetas han anunciado, pero por eso el mismo apóstol describe y dice que viene una inminente restauración de esas tribus perdidas. Y para eso Dios ha tomado todos los detalles con tiempo suficiente para que cuando el momento llegue, el mundo sepa que Dios va a restaurarlas o se apresura a restaurar estas tribus perdidas. Y ahora mire lo que la hermana White dice con respecto a la esparción de las primeras 10 tribus. Dice en el libro de Profetas y Reyes, en la página 217, hermanos, póngale atención a lo que la sierva inspirada dice. Dice lo siguiente: en los terribles castigos que cayeron sobre las 10 tribus, el Señor, mire hermanos, el Señor tenía un propósito sabio y misericordioso. Pregunto, ¿había sabiduría en la esparción de las 10 tribus de parte de Dios? ¿Había sabiduría en esa decisión de Dios? Sí, dice que fue un propósito sabio y misericordioso. Dice lo que ya no podía lograr por medio de ellas en la tierra de sus padres, procuraría hacerlo esparciéndolas entre los paganos. Su plan para salvar a todos los que quisieran obtener perdón mediante el Salvador de la familia humana debía cumplirse todavía. Y en las aflicciones impuestas a Israel, ¿cuál fue esa aflicción impuesta a Israel? El cautiverio. Mire lo que estaba haciendo Dios con el cautiverio de Israel, en esa aflicción de este castigo que le cayó a las 10 tribus. Dice, estaba preparando el terreno para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo al imponer este castigo sobre las 10 tribus? Al mandarlas al cautiverio. Mire lo que el hermano White dice. Dice que estaba preparando el terreno. ¿Para qué cosa? Para que su gloria se revelase a las naciones de la tierra. ¿Cómo es posible que Dios estaba preparando el terreno al enviar las 10 tribus al cautiverio entre todas las naciones? ¿Qué gloria iba a revelarse a través de ellos al enviarlos entre las naciones? Si ya hemos visto que ellos profanaron su nombre al llegar a las naciones a donde fueron enviados. ¿Cómo es posible que Dios estaba preparando el terreno para que su gloria se revelase, obviamente a través de ellos, cuando ellos hasta el día de hoy están perdidos entre las naciones idólatras de este mundo? Mis hermanos, recordemos que la cita dice que solamente estaba preparando el terreno. Y la preparación del terreno lleva diferentes fases en su proceso. Es decir, la preparación del terreno está en contexto de la agricultura, de la preparación de un terreno para sembrar y para ver la planta crecer, para ver desarrollarse y para ver la cosecha. Y en ese tiempo, cuando Él las mandó, dice que Él solo estaba preparando el terreno. Oiga, preparando el terreno para sembrar seguramente. Luego de sembrar iba a ver su crecimiento, iban a desarrollarse. Y obviamente en el lenguaje de Dios eso iba a transcurrir a través de los siglos. Iban a llegar a crecer
iban hasta llegar a su punto, y cuando llegara el tiempo de la cosecha, seguramente Dios iba a realizar la cosecha, a recoger el grano. Por eso es que vamos a ver que en el libro de Mateo capítulo 13 nos habla de la cosecha, de una cosecha que viene en el tiempo del fin, de una siega que Dios va a hacer. Por eso es que vamos a ver que en Apocalipsis 14, en contexto de los 144,000, en los últimos versículos también nos habla de una cosecha, de una siega que Dios va a realizar y que va a tener que meter la hoz aguda. Bueno, como es una siega espiritual, obviamente los elementos, el fruto es un fruto espiritual, representa a los hijos de Dios, a los hijos de Israel. Hermanos queridos, lo cierto es que en el tiempo de la esparción de las 10 tribus, Dios solo estaba preparando el terreno. Y iba a empezar un proceso para sembrar, para ver crecer, ver desarrollar, hasta que llegara a producir su fruto. Quiero decirles que estamos ya en el tiempo de la cosecha, en el tiempo donde Dios va a sacar su fruto. Por eso es que Apocalipsis capítulo 14 describe a los 144,000 como primicias del Cordero, primicias de esta cosecha. El término primicia está en contexto de la cosecha que se ha venido preparando desde el tiempo de la esparción de ellos. Y como son primicias de esta cosecha, quiere decir que Dios está a punto de poder efectuar esta cosecha final. En el libro de Apocalipsis 14 se nos habla de esta cosecha final. Esta cosecha está descrita en 2 términos. Primeramente nos habla de una cosecha o de una siega, es decir, de una siega que el Señor va a hacer obviamente sobre el grano, sobre el cereal, sobre el trigo, y después nos habla de una vendimia. Hermanos, no voy a hablar de la cosecha, solamente quiero decirles que la siega es la recogida de los primeros frutos y la vendimia es la recogida de los segundos frutos. Pero en otra ocasión vamos a tratar ese tema. ¿Por qué es que Dios, mis hermanos, tiene que o planea una vez más restaurar a los hijos de Israel? Dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, 21 al 23. Mire lo que dice, póngale atención a los profetas. Hermanos, la única vía segura para llegar a la verdad es a través de los profetas. Dice lo siguiente: pero he tenido compasión por causa de mi santo nombre, el cual profanó la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, hermano, a las 10 tribus del norte, di a la casa de Israel, así dice el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Oiga, decir, lo que Dios vaya a hacer o lo que Dios vaya a realizar, no lo va a hacer porque ellos se lo merezcan, porque han sido desobedientes, han sido rebeldes a Dios. Dice Dios que lo va a hacer por su santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, dice el Eterno, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dice que Dios se va a santificar a través de ellos, a través de la casa de Israel, delante de las naciones. ¿Por qué Dios lo va a hacer? Por su santo nombre, porque ha sido vituperado, porque ha sido
profanado el santo nombre de Dios. Es decir, Dios va a vindicar su nombre a través de los hijos de Israel. Ay, mis hermanos, cuán grande y profundidades son los pensamientos de Dios. Cuán profundo son los pensamientos de Dios. Sigue diciendo Ezequiel 36, ahora el versículo 24 al 27. Y yo, mire qué es lo que Dios va a hacer. Y yo os tomaré de las naciones y os reuniré, hermanos, de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Nos habla de una recogida de los hijos de Israel. Y rociaré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis decretos, y los pongáis por obra. Ah, mis hermanos, Dios está diciendo que el nuevo pacto que Dios va a hacer, el cambio de corazón, el hecho de poner su ley en sus corazones, en sus mentes, va a ocurrir con los hijos de Israel cuando Dios los vuelva a reunir, cuando Dios los restaure. Dice que Dios va a efectuar una transformación del corazón. Va a quitarles ese corazón idólatra, ese corazón carnal, ese corazón pervertido por lo cual fueron esparcidos sobre la tierra, y les va a poner un nuevo corazón, un espíritu nuevo dentro de ellos. Sí, mis hermanos, oh, cuán profundo es el pensamiento y la sabiduría de Dios. Eso es lo que los profetas han dicho que Dios va a hacer con los hijos de Israel. No lo va a hacer porque ellos son buenos, lo va a hacer por su santo nombre que ha sido profanado. Hermano, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el profeta de Dios, las santas escrituras, lo está diciendo Dios mismo. Así es de que Dios va a tomarlos de las naciones, los va a reunir, los va a limpiar de toda inmundicia e ídolos. Quiere decir que están hundidos en la idolatría y en la inmundicia entre las naciones gentiles. Les quitará el corazón de piedra. De todos estos elementos son los que hemos visto en los versículos anteriores. Les dará un corazón nuevo de carne. Pondrá su espíritu en ellos. Serán llenos del Espíritu Santo. Recibirán el Espíritu Santo. Hará que caminen en sus mandamientos. Habrá un cambio de naturaleza. Y los llevará a su propia tierra. De eso de llevarlos a su propia tierra, lo vamos a tratar en otra serie que va a venir después del tema de los 144.000. Después de la serie de los 144.000. Vamos a ver cuándo es que se cumple esa obra que Dios hace de llevarlos a su propia tierra. Porque también vamos a ver, por ahora en nuestra serie, vamos a ver las fases de la reunión que Dios va a hacer sobre ellos. Porque no es solamente una fase, hay dos fases de reunión que Dios hace, que está también predicha por los profetas. Dice el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 20. En aquel tiempo, dice, yo os traeré. En aquel tiempo yo os reuniré, pues os daré por renombre y por alabanza entre todos los pueblos de la tierra. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando haga volver vuestra cautividad delante de vuestros ojos, dice el Eterno.
Ay, hermanos, hay un tiempo cuando Dios los va a reunir. Hay un tiempo cuando Dios los va a exaltar sobre la tierra a los hijos de Israel. Hay un tiempo cuando Dios los va a poner por alabanza entre todos los pueblos de la tierra. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando Dios los libere del cautiverio. Cuando Dios los saque del cautiverio. Ustedes saben que Israel nunca fue sacado ni liberado de su cautiverio desde que fue llevado por Asiria y desde que los judíos han sido esparcidos sobre la faz de la tierra. Es decir, nunca han vuelto a ser liberados por Dios. Dios nunca los ha vuelto a sacar y están ahí perdidos. Pero dice que Dios va a reunirlos. Dice que Dios va a volverlos a sacar de ese cautiverio donde están. Así como una vez los sacó del cautiverio del Egipto del tipo, allá en Egipto, que estaban en cautiverio por Faraón. Una vez más, del Egipto antitípico, Dios los vuelve a liberar. Dios los vuelve a rescatar. Ya están esparcidos sobre todas las naciones, el Egipto espiritual. Ahora, claro, todo esto es maravilloso, porque a través de los profetas de las Escrituras hemos podido ver y hemos podido observar que hay una profecía sólida, poderosa en ellas, que anuncian la inminente restauración de la descendencia de Abraham. No lo hemos visto a través de un profeta, sino que de varios profetas de las Escrituras. Pero ¿qué dice la profeta actual? ¿Qué dice la hermana White al respecto? ¿Ustedes creen que la hermana White ignoraba este suceso, esta profecía de todos los profetas? Es imposible, porque si es profeta de Dios, no podía ignorarlos. El Espíritu de Dios la ungió a ella para poder hacer estas maravillosas revelaciones al pueblo adventista. Y ahora quiero llevarles al libro de Primeros Escritos, en la página 74. Ahí la hermana White nos habla de esta profecía, nos habla de la restauración de Israel. Y miren lo interesante, al hablarnos de la restauración y de la reunión de los hijos de Israel, ella finalmente nos desvela o nos empieza a quitar el velo. ¿Cuándo es que este proceso o este cumplimiento va a empezar a encontrar va a empezar a encontrar su realidad? Y miren lo que dice la inspiración. El 23 de septiembre. Hermano, póngale atención a esta fecha, porque la hermana White puso hasta la fecha cuando ella recibió esta revelación. El 23 de septiembre, hermanos. No sé de qué año, la cita no dice de qué año, pero podríamos investigar de qué año fue. Pero el 23 de septiembre dice, el Señor me mostró. Ojo, pregunto, ¿estaba interesado Dios en mostrarle esto que le va a decir a la hermana White? Sí. ¿Cuáles son las razones que Dios tenía para tener el interés de revelarle esto a la hermana White? Por algo debe de ser. El Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez. Por segunda vez. Quiere decir de que ya le extendió la primera vez. Es decir, en algún momento en la historia, Dios ya extendió una vez, la primera vez, la mano. Y ahora lo va a hacer por segunda vez. Dice, ha extendido la mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo. Ya Dios había extendido la mano por primera vez en algún momento para recobrar el remanente de los hijos de su pueblo. ¿Cuándo es que Dios extendió por primera vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo? Bueno, fue en Egipto, cuando estaban allá en cautiverio. Allá fue la primera vez. Pero ahora dice que Dios ha extendido su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo. Y que mientras se reúne la mies, ya está siendo reunida.
Ya Dios tiene la vasija donde está reuniendo esta mies, este remanente de su pueblo. Ya vamos a ver de qué pueblo está hablando. Dice, y que mientras se reúne la mies, había que duplicar los esfuerzos. En la dispersión, Israel fue herido y desgarrado. Pero ahora, en el tiempo de reunión, ya estamos, hermanos, en el tiempo de reunión. ¿De la reunión de quiénes? De la reunión de este Israel que fue herido y desgarrado. ¿Cuándo es que fue herido y desgarrado? En la dispersión, allá cuando fue expulsado entre todas las naciones paganas. Miren lo que ella está diciendo. Pero ahora dicen el tiempo de reunión. ¿Cuándo es el tiempo de reunión, mis hermanos? Ahora es el tiempo de reunión. Ha llegado el tiempo de la reunión de ese Israel que fue esparcido hace muchos siglos atrás. Pero ahora en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. En la dispersión, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. ¿Por qué razón no tuvieron efecto? Porque los israelitas fueron a profanar el nombre de Dios a las naciones, entre las naciones. Por eso no tuvo efecto. Pero en la reunión, es decir, ahora, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán el efecto asignado. Es decir, ahora sí Dios logrará su objetivo hoy en el tiempo de la reunión. Si Dios no hiciese más para nosotros ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. Hermanos, esto es lo que Dios le reveló a la hermana White el 23 de septiembre. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo a la hermana White? Dios le está diciendo a la hermana White que Él está reuniendo su antiguo pueblo, sí, aquel que fue esparcido. Dios lo está reuniendo ahora. ¿Sabe dónde? En la iglesia adventista del séptimo día. Ahí lo está reuniendo. Y entonces aquí se abren muchas preguntas. ¿Por qué Dios lo llamó a usted para ser un adventista del séptimo día? A lo largo de nuestro adventismo hemos visto y conocido muchas personas de otras iglesias, denominaciones. Y en nuestra percepción natural hemos visto que son personas muy íntegras, muy entregadas, evangélicos, católicos incluso. Personas muy consagradas, muy devotas en lo que creen. Y quizás muchos en alguna ocasión hemos ido a ellos para presentarles el sábado, para presentarles la ley, para presentarles la reforma por salud, etcétera, etcétera, la verdad del santuario y todo eso. Y hemos ido a ellos con la ilusión de que como lo hemos visto que son muy sinceros en lo que creen, ellos van a aceptar la verdad del sábado, van a aceptar la verdad de la ley, van a aceptar todas las verdades particulares que la iglesia adventista tiene. Y muchos de nosotros nos hemos llevado el chasco de que han rechazado esas verdades, a pesar de que se ven muy consagrados, muy entregados. Han rechazado esas verdades y nosotros hemos quedado perplejos porque no hemos entendido cómo es posible que una persona tan espiritual, y es que lo vemos en las acciones muchas veces, en ellos, no aceptan la verdad del sábado, no aceptan la verdad de la ley, no aceptan la verdad del santuario. ¿Por qué usted sí lo aceptó? ¿Por qué usted sí creyó en estas verdades? ¿Usted se ha dado cuenta, mis hermanos? ¿Se ha dado cuenta que las verdades particulares que la iglesia adventista tiene, o las verdades que han sido restauradas en la iglesia adventista por la profeta de Dios,
Son las mismas verdades, solamente que en una luz más avanzada. Son las mismas verdades que una vez Dios instituyó en el Israel antiguo cuando estaban siendo liberados de Egipto. Si usted ve al pueblo antiguo de Israel, se le instituyó el sábado, se le instituyó la ley. Al pueblo adventista de hoy se le instituye el sábado, se le instituye la ley. Al pueblo de la antigüedad se le instituye la verdad del santuario. Al pueblo adventista de hoy se fundamenta en la verdad del santuario también. Solamente que obviamente en una luz más avanzada, pero partiendo del tipo. Al pueblo de Israel de antiguo también se le instituye la verdad de que debían esperar a la llegada del Mesías. Es decir, la llegada de Silo, el león de la tribu de Judá. Al pueblo adventista de hoy también se le instituye la verdad de que tiene que esperar la venida del Mesías, es decir, la venida de Jesús por segunda vez. Es decir, se le instituye el sacerdocio al Israel de antiguo. Al pueblo adventista de hoy se instituye un ministerio pastoral también. Es decir, Dios instituye casi los mismos fundamentos que le instituyó al pueblo de Israel antiguo, lo instituye en el pueblo adventista del séptimo día. Al punto que muchos paganos nos llaman sabatistas judíos. Muchos paganos nos dicen que nosotros estamos queriendo volver a ser los fanáticos israelitas de antes, a querer seguir las sendas de Israel. Y se preguntará usted, ¿por qué Dios ha hecho una constitución casi idéntica con lo que Dios constituyó en la antigüedad con el Israel que salió de Egipto? Es que, mis hermanos, dice la inspiración que ha llegado el tiempo de la reunión. Ha llegado el tiempo de la restauración, donde Dios nuevamente ha empezado a llamar a los hijos de Abraham que fueron esparcidos sobre toda la tierra. Y los va a empezar a llamar, ¿sabe dónde? A la iglesia adventista del séptimo día. Me dirá usted, pero yo no soy israelita jamás. Bueno, en su percepción limitada, yo y usted podemos decir no. Pero ¿cómo es que nació en usted el deseo de guardar el sábado? Y no nació en el corazón de aquel hermano pentecostal muy espiritual y muy entregado. ¿Por qué en usted sí? Debemos hacernos preguntas. ¿Por qué yo fui llamado? ¿Por qué yo tuve el deseo, la inclinación de pertenecer al pueblo adventista? ¿Por qué Dios me llama a ser un adventista? ¿Usted cree que los llamados de Dios son accidentes? ¿Son llamados sin ningún sentido o tienen un propósito en vista? Es decir, si Dios lo llama, porque aquí no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Si Dios lo llamó, ojo, porque digo si Dios lo llamó porque también el diablo ha llamado a muchos para que sean adventistas. Pero si Dios lo llamó, ¿usted cree que Dios lo llamó por pura casualidad? ¿Usted cree que Dios lo llamó por puro accidente? No, es que hay un propósito detrás de todo esto. Recordemos que ha llegado el tiempo de la reunión. Y usted puede decir en su mente, imposible, yo no soy descendiente de esta tribu. ¿Usted qué lo sabe? ¿Usted lo sabe? ¿Puede decirme su árbol genealógico de 10 generaciones atrás? ¿Puede decirme de dónde procede usted? ¿De dónde viene usted? Especialmente ahora en la actualidad, donde hay una mezcla en casi en todo el mundo. Una mezcla de razas. Muy particularmente la gente latinoamericana es la que más mezclada está. Tiene de todo un poco. Y la pregunta es,
¿Quién soy yo? ¿Seré yo uno de esos que Dios está llamando? Hermano, debemos empezar a hacernos preguntas serias. Porque usted y yo no conocemos nuestra procedencia. Podemos identificar a nuestro abuelo, a nuestro bisabuelo, quizás en algunos casos a nuestro tatarabuelo, pero de ahí no identificamos más. No sabemos. Pero Dios sí lo sabe. Dios no está ignorante. Dios el 23 de septiembre le dijo a la hermana White que ha empezado por segunda vez la reunión de su pueblo. Hermanos, si Dios lo ha dicho, yo lo creo, porque Dios es quien lo ha dicho. Y lo está reuniendo en el pueblo adventista del séptimo día. Allí está siendo reunido. Sí, hermanos, ese pueblo que fue esparcido sobre toda la tierra, que en sus venas lleva sangre de Abraham y de Isaac y de Jacob, mezclada probablemente y seguramente con los gentiles, con sangre gentil, pero hay sangre ahí de la descendencia de Abraham, de Jacob y de Isaac. Dios dice, el 23 de septiembre le dijo a la sierva de Dios que ha llegado el tiempo de la reunión y que ha llegado una vez más para que Él vuelva a recobrar a su remanente, a sus hijos. Y ha elegido al pueblo adventista del séptimo día, o ha levantado a la iglesia adventista del séptimo día para ese propósito. Por eso es que vamos a ver que en Primeros Escritos, lo primero que la hermana White empieza a hablar, recuerden que Primeros Escritos es lo primero que ella empezó a escribir en la visión. El primer tema que ella empieza a tratar es de los 144,000. Léanse las primeras páginas de Primeros Escritos. Ese es el tópico, porque esa es la razón de por qué Dios levanta al pueblo adventista del séptimo día. Esta es la segunda ocasión en la cual Dios extiende su mano. Hermanos, en el libro de Isaías habla de esta profecía, es decir, la hermana White solamente está confirmando una profecía que Isaías ya habló. Es decir, Dios le está confirmando a la hermana White la profecía de la cual Isaías ya predijo en el capítulo 11. Vamos al capítulo 11 de Isaías, versículo 11. Capítulo 11, versículo 11. Dice lo siguiente: y acontecerá en aquel tiempo que el Señor volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Verso 12. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Hermanos, la inspiración me está diciendo que Dios va a reunir a los desterrados de Israel y a los desterrados de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Cómo están las 12 tribus en el momento que Él vuelve a reunir? Están esparcidos sobre toda la tierra. En los 4 confines están, hermanos. Están en América, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia Menor. Están en Europa, están en África. Están en los 4 confines de la tierra. ¿Usted le parece poco que Dios haya permitido que la iglesia adventista haya cruzado por todos los países de la tierra y tenga presencia en cada uno de esos lugares? Es porque Dios pretende llamar a través de este pueblo a aquellos que van a ser sellados como el remanente de los hijos de Israel. Que usted piensa de que, bueno, ¿cómo es posible? Yo no sé mi descendencia, yo no sé quién soy, yo no sé de dónde procedo. ¿Cómo es posible que yo pueda ser? Sí, hermanos. Son preguntas válidas que pueden venir, pero son válidas para su mente finita, pero no son válidas para la mente de Dios.
Dice el libro de Salmos 87, versículo 4 al 6. Miren lo que Dios dice, porque Él lleva un control. Usted no lleva el control de su genealogía, pero Dios sí lo lleva. Dice Salmos 87, 4 al 6. Cosas hermosas se dicen de ti, ciudad de Dios, entre los que me conocen. Puedo nombrar a Egipto y a Babilonia, a Filistea, a Tiro y a Etiopía, y diré: este nació en Sión, y de Sión se dirá: este y aquel han nacido en ella, y el mismo Altísimo la establecerá. El Eterno inscribirá en el registro de los pueblos: este nació en Sión. Mire lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que lleva un registro genealógico de su pueblo. No importa si nació en Babilonia, si está entre los de Filistea, si está entre los de Tiro, si está en cualquier nación de la tierra, no importa. Dios lleva el registro y dice que Dios pondrá su nombre de aquellos que pertenecen a Sión, que pertenecen a Israel, su pueblo. Él lleva un registro, mis hermanos. Él sí sabe quién es usted, de dónde procede. Ah, mis hermanos, cosas maravillosas. ¿Quién entendió la mente de Dios? Eso dijo Pablo. Oh, cuán profundas son sus pensamientos. ¿Quién comprende? ¿Quién entendió la mente del Señor? Porque para Él y por Él son todas las cosas. En nuestro próximo estudio vamos a ver que los 144,000 son sellados antes de que los 4 vientos sean desatados en la tierra. Y aquí hay otro asunto que tendremos que arreglar y corregir, porque hay mucha distorsión en cuanto al evento de los 4 vientos, porque ese es el punto del ángel que le llega a avisar a los 4 ángeles que no dañen la tierra hasta que sean sellados los 144,000. Mis hermanos, si usted quiere conocer y seguir descubriendo cosas maravillosas en relación a este tema importantísimo, por favor no se pierdan los próximos estudios. Vamos a descubrir cosas maravillosas. Vamos a ver si el número es literal, si el número es simbólico, porque hay muchos que están diciendo que es simbólico. Vamos a verlo, porque vamos a ver qué dice Dios. No qué dice el pastor X o el pastor otro. Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dicen los profetas. Por ahora, no quite de su mente que usted ha sido llamado a ser parte del pueblo adventista, no por pura casualidad, porque hay un propósito que Dios viene trabajando desde muchos siglos. Y ha llegado el tiempo de la reunión de su pueblo. Por segunda vez Dios extiende su mano para recuperarlo. No se pierda nuestro próximo estudio. Que Dios lo bendiga, que Dios esté con usted. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por el estudio que nos ha permitido tener hoy. Por favor, guía a toda verdad a cada uno de tus hijos. Ábrenos, oh Dios, el entendimiento. Denos sabiduría. Denos inteligencia para conocer, para entender la verdad. Ayúdanos, oh Dios, a aceptarla tal como usted la ha revelado, a no adaptarla a nuestros pensamientos e ideas cerradas. Quédese, Señor, con cada investigador sincero de la verdad. Todo esto, Señor, se lo pedimos, se lo rogamos, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.